En nombre de la Maestría en Tecnología Educativa, le damos la bienvenida a el ciclo de webinars Aula Abierta, este espacio de extensión a la comunidad que se ofrece a través de ciertos encuentros temáticos en los cuales abrimos la puerta en estos encuentros, en estos webinars, para conversar sobre algún tema candente de interés vinculado a la tecnología educativa. Voy a probar a proyectar mi pantalla. Bueno, estamos presentes en este encuentro la directora Marta Libedinsky y la profesora Gabriela Friedman, que es la oradora de este encuentro. Mi nombre es Jimena García Tellería, secretaria académica de la Maestría en Tecnología Educativa. En el día de hoy, la profesora Gabriela Friedman va a presentar el webinar titulado Gamificación en el aula extendida como recurso motivacional. Este ciclo es el tercer año que se lleva adelante y ha tenido conversaciones y charlas a lo largo de los anteriores cuatrimestres. El último webinar de este año, realizado el mes pasado, se tituló Materiales didácticos con inteligencia artificial generativa y estuvo a cargo de la profesora Roxana Steinberg. El año pasado contamos con el webinar de presentación del libro Hacedores del Aula, el primer libro de la colección de tecnología educativa en la Universidad Abierta Interamericana, en la Maestría en Tecnología Educativa, titulado Microviaje por la Educación Maker, Taller Express y Show and Tell. Este es el libro de la publicación de este primer libro de la colección de tecnología educativa. En el día de hoy vamos a presentar en este encuentro a la profesora Gabriela Friedman. Gabriela es diseñadora gráfica de la Universidad de Buenos Aires, magíster en tecnología educativa, experta en implementación de proyectos de e-learning de la UTN, profesora superior en disciplinas industriales también de la Universidad Tecnológica Nacional, es docente de la maestría en tecnología educativa, en la licenciatura en diseño gráfico y la tecnicatura en animación y efectos visuales. Dirige la licenciatura en diseño gráfico en la Universidad Abierta Interamericana y la tecnicatura en animación y efectos visuales, también de la misma universidad, y codirige el Foro de Instituciones Educativas de Diseño de UNESCO Buenos Aires, capital latinoamericana de diseño. Bueno, bienvenida, bienvenida Gabriela, voy a dejar de compartir. Muy buenas tardes a todos. Bueno, hola a todos, gracias Sime, gracias Marta por la convocatoria y gracias a los chicos de técnica por ayudar para que podamos hacer esto. Lo que vamos a ver en este webinar son algunas de las herramientas que trabajamos habitualmente en la asignatura Simuladores y Videojuegos, que es una materia optativa que damos en la maestría en Tecnología Educativa UAI, de la cual también soy graduada, así que gracias Marta y Sime, que fueron excelentes docentes, así que bueno, esperamos que puedan disfrutar un poquito de lo que hacemos habitualmente en el aula. Veo que entre los presentes hay algunos graduados nuestros también, así que es una alegría que bueno, que nos estén acompañando. Espero que les sirva el material. Si alguien quiere preguntar algo, no tengo ningún inconveniente en que me interrumpan. La idea es contarles un poquito cómo se trabaja gamificación en el aula. Como les decimos siempre a los maestrandos, no hay una única forma de trabajar gamificación, cada maestrito con su librito, pero bueno, vamos a tratar de replicar experiencias que fueron fructíferas en las distintas carreras de las que formamos parte para que, si ustedes pueden y quieren, repliquen algo de esto en sus propias prácticas. Pero les repito, cada uno puede adaptar esto en función de sus necesidades, de sus grupos. Lo que no sirve con el grupo de turno mañana quizás no sirva con el de turno noche, lo que funciona en una cohorte quizás no funciona en la otra, así que la idea es que estas herramientas que vamos a compartir hoy les sirvan como un puntapié de entrada a este mundo fascinante de la gamificación y la motivación de los alumnos a través de la misma. Así que les voy a compartir una breve presentación. Vamos a hablar en un principio de qué significa gamificar. Cualquier contenido que estemos dando se va a poder gamificar, porque esto va a implicar que el alumno venga con más ganas. Piensen lo que era la educación tradicional que la mayoría de nosotros recibimos, donde se tomaba el alumnado como esa famosa tabula rasa, que era un recipiente vacío que el docente iba llenando. Bueno, imposible motivar al alumnado con una clase expositiva. Recuerdo clases de derecho con el docente escondido atrás del libro y leyendo
todo el código civil o el código penal y los alumnos durmiendo en el fondo. Bueno, justamente lo contrario a eso es lo que queremos hacer ahora en el aula presencial, en el aula online y en el aula extendida, que implica todos estos espacios que la ubicuidad nos permite utilizar como para que se pueda estudiar en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, esta motivación puede ser positiva con todos estos recursos que les estoy diciendo, en donde tratamos de que el alumno sea el centro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, donde realmente tenga ganas de participar, donde tenga ganas de aprender. Y en algunos casos, no utilizando gamificación, hay una motivación negativa que es, bueno, si no estudias vas a sacar mala nota, si no participas te va a ir mal, si no haces esto vas a recursar. Por supuesto que no vamos a ir por ese lado, sino que vamos a tratar de que el alumno lo pase bien, que tenga ganas de formar parte, y de esta manera, si el grupo está motivado, el docente también va a estar motivado. Los que hace muchos años que damos las mismas asignaturas, también nos cansamos, también nos aburrimos, y una buena forma de agregarle un poco de condimento a las clases es gamificándolas. Bueno, ¿qué utilizamos también para motivar a los alumnos e incorporar estas dinámicas de gamificación que en un ratito voy a empezar a listar? La adaptación de esos contenidos que venimos dando de una manera quizás más aburrida o más llana al aula invertida, nuevamente con el alumno como el centro de este proceso de aprendizaje, y verificando que haya una secuenciación lógica y psicológica de los contenidos, y que tengan un correlato con la actividad gamificada. No es que en la mitad de una clase expositiva el docente dice vamos a jugar y se juega un juego que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se está dando, ni con la currícula, ni con el momento de la clase. Ustedes saben que hay distintos momentos, momentos de apertura, en donde quizás el docente quiere recuperar conocimientos previos o verificar qué contenidos manejan los alumnos porque los vieron formalmente o porque los traen de otros espacios y tienen esos contenidos incorporados de una manera informal, o simplemente porque intuyen o por experiencias varias tienen alguna noción de esos contenidos y es bueno recuperarlos. Puede ser para afianzar algún contenido, que usemos una dinámica de gamificación, o bien para motorizar un poquito alguna actividad que está quedando como un poco lenta o atrasada, o donde vemos que estos alumnos no están queriendo participar. En general, vamos viendo, una vez que ya estamos un poco más cancheros en la aplicación de estas dinámicas, qué es lo mejor para aplicar en cada situación, pero les repito, no es una receta de cocina, con lo cual, nuevamente, lo que funciona en una institución quizás no funciona en otra, lo que funciona en un turno quizás no funciona en otro, así que teniendo esto bien claro desde el principio, es más fácil que ustedes puedan adaptar estas actividades teniendo en cuenta las particularidades del grupo, del turno, de la institución, etcétera. Bueno, ¿cuál es el rol que vamos a estar ocupando los docentes? Esto se los decimos siempre en la maestría. El rol del docente, aparte de andamiar, es un facilitador. Vamos a estar acompañando a los docentes y los vamos a invitar a los alumnos a crear con nosotros. Muchas veces, cuando les decimos a los alumnos que ellos pueden presentar un tema con una dinámica gamificada, las ocurrencias de los alumnos son mucho más ingeniosas o más frescas que las que se nos ocurren a los propios docentes, que quizás tenemos unos pensamientos como un poco más fijados en la realidad que vivimos nosotros como alumnos. Vieron que el docente modeliza. Si uno estuvo acostumbrado a una escuela muy conductista, a este esquema de comunicación del docente emisor y el alumno receptor y ningún feedback y nada en el medio, a veces nos cuesta un poquito movernos de esas estructuras, y como muchos alumnos ya traen dinámicas de juego, pero que vienen de su vida personal, no de la educación, está buenísimo que los invitemos a co-crear y a generar propuestas nuevas, sin venir de ningún preconcepto, ¿sí? Sin pensar, uy, pero esto quizás no nos va a servir como para enseñar porque es un juego. ¿Y qué tiene que ver el juego con la educación? Yo estoy dando clase en una maestría, en un doctorado, ¿cómo voy a invitar a los alumnos a jugar? Bueno, por la dificultad que tenga ese juego y por cómo lo diseñemos, y veremos en qué nivel lo vamos a poder utilizar. Pero les repito lo que les decía al principio de la presentación: todo se puede gamificar teniendo en cuenta qué es lo que queremos lograr de ese alumnado. Bueno, cuando hablamos de gamificar, en general, como la asignatura se llama simuladores y videojuegos, el primer preconcepto es, uy, voy a tener que hacer un videojuego, voy a tener que programar. No, no pasa por ahí.
la mayoría de los docentes no sabemos de programación, salvo que sea el área de expertise, con lo cual lo que vamos a hacer es, en algunos casos, tomar recursos que ya existen, hay muchísimos recursos que existen y son muy buenos, y también podemos usar cantidad de recursos que tienen que ver con el juego tradicional, que tienen que ver con la dinámica del juego tradicional. Podemos adaptar juegos que ya existen. Yo empecé con una experiencia en el 93 en la UBA, donde en la carrera de diseño, en el primer año siempre di materias introductorias, teníamos que presentarles a los alumnos conceptos que eran un poco áridos, si les resultaban aburridos, si no estaban motivados, si no veían cómo incorporar estos conceptos, que eran muy técnicos quizás, con su realidad cotidiana, ¿no? Y lo que creamos con mi equipo docente fue un Pictionary. Todos conocen seguramente ese juego en donde hay que dibujar distintas categorías, donde me pueden tocar un objeto, me puede tocar un personaje ficticio o real, me puede tocar un lugar geográfico, incluso una acción, pero en vez de utilizar esas categorías del juego normal, las trasladamos a las categorías que necesitábamos según los autores que estábamos viendo. Diseñamos la caja, diseñamos las tarjetas, diseñamos los dados, diseñamos la lúdica de ese tablero, y fue un éxito. Teníamos 300 chicos jugando en el taller 1, en las aulas gigantes de FADU en la UBA, y cambió totalmente la percepción de esa temática, porque al estar mediatizado por el juego, tenían ganas de aprender esos conceptos, y el hecho de estar las 300 personas, en distintos tableros obviamente, ¿no? Tratando de pensar, uy, pero esta definición la vi y cómo se engancha y cómo la puedo dibujar, cambió totalmente la manera de acercarse a esa temática. Seguramente habrá algunas temáticas que serán más ríspidas y que no se podrán hacer. Quizás me dirán, bueno, pero diseño es un poco más light, tiene que ver con la creatividad. Yo doy una materia en medicina, me dirán en dónde estoy trabajando con pacientes terminales y no puedo jugar a cuánto falta para que ese paciente fallezca. Claro, en ese caso no lo vamos a utilizar, ¿sí? El tema es que ustedes vean en qué momento y en qué lugar de la currícula pueden meter esta dinámica gamificada, ¿sí? Así que no es una imposición, no es algo que entra por la ventana, no deben forzar a que los alumnos jueguen a algo que no está de ninguna manera relacionado con esos contenidos que estamos viendo, pero la idea es que ustedes vayan tomando algunos de estos recursos y viendo qué les sirve y qué no. En cuanto a juegos mediados por tecnología, no hace falta, como les decía antes, que el docente genere su propio repertorio de juegos. Hay un montón de plataformas que muchas de ellas son gratuitas, en donde ustedes van a poder usar recursos, y aún en contenidos que son más duros o difíciles de tratar, como estos que les decía de medicina, pueden generar, por ejemplo, sopas de letras, pueden generar palabras cruzadas, juegos de correspondencias donde hay que unir determinadas categorías, donde la temática la suma el docente, y las categorías o las palabras con las que va a trabajar también las hace el docente. Digamos, son tipos de juegos prêt-à-porter donde ya viene organizado un patrón en donde ustedes solamente tienen que sumar las palabras que necesitan que aparezcan. Entonces, que en la mitad de un parcial, de un tema que es medio denso, demasiado teórico, donde los alumnos quizás no tienen un abordaje muy procedimental, bueno, por el tema específico que se está tratando, el hecho de que en la mitad del parcial aparezca una sopa de letras, o que aparezca un unir con líneas, o que aparezca, bueno, un montón de opciones, hay roscos, hay, bueno, juegos de palabras, eso hace que salgamos un poco de la zona de confort, implica más trabajo para el docente, pero ver que el alumno tiene ganas de participar y que le llama la atención, y que no es solamente un multiple choice, que el alumno también se da cuenta cuando nosotros usamos inteligencia artificial, y bueno, las preguntas las generó la inteligencia artificial y la corrección la hace la inteligencia artificial. Acá no, acá hay una mano del docente que se molestó en presentar una propuesta que genera un desafío, y eso suma un montón. Para cualquier actividad que ustedes gamifiquen tiene que haber reglas claras. Acá me voy a correr un poquito de lo que es el proceso de jugar en el aula en sí, y voy a ir a una parte un poco más teórica de lo que damos en esta asignatura en la maestría Simuladores y Videojuegos, donde hablamos de la experiencia narrativa, que tiene que ser inmersiva, y ahí hay como un paralelo entre lo que sucede cuando nos metemos en un cuento, en una novela, en una serie o en una película, que somos parte de y sentimos esos personajes cercanos y nos identificamos con el conflicto que está sucediendo. Y en el juego también debe pasar eso, para que el alumno realmente sienta este nivel de inmersividad, ¿sí? Que sea parte de.
¿Por qué? Si el alumno está jugando 12 horas sin parar en su casa, un juego que le interesa, no logramos los docentes ese mismo nivel de inmersividad y que realmente tenga ganas de estar leyendo 12 horas de nuestro material o jugando mucho tiempo a esa temática que le estamos pidiendo. Y les mencionaba esto de los cuentos o de los juegos, en el sentido de que las normas tienen que ser sumamente claras para garantizar también este proceso de inmersividad. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando uno era chico, iba a jugar a casa de los primos o de unos amiguitos al chinchón y quizás se terminaban peleando todos los amigos y todos los primos porque en una casa se cortaba con 2 cartas y en otra casa en otra casa se cortaba con uno, o había que hacer exacto -10 y otros no, y bueno, se armaban unos líos terribles. Lo mismo va a pasar en el aula, ¿sí? Tengo que tener normas muy claras, muy establecidas de qué es lo que quiero lograr con ese juego y cómo llegar a obtener ese resultado. Otra cosa muy importante son las metas. Las metas pueden estar alineadas a los resultados de aprendizaje y a las competencias que ustedes tienen en cada uno en cada una de sus currículas. Así que, digamos, no son todos compartimentos estancos, sino que el juego que vamos a elegir va a estar alineado con esas reglas, va a estar alineado con las metas y también con las recompensas. Y acá voy a hacer un parate, porque esas recompensas que damos los docentes pueden tener que ver, por ejemplo, con ciertas negociaciones que aclaramos previamente con estas reglas claras que les mencionaba, donde el alumno que conteste correctamente determinado ítem de un práctico, de un parcial, luego podrá elegir, por ejemplo, en el caso de diseño, hacer una lámina menos, en el caso de un parcial teórico, cambiar una pregunta por otra, sacar una pregunta, elegir el tema que quiere contestar, ¿sí? Así que son como distintos estratos en los que los docentes podemos ir premiando y motivando a los alumnos como para que tengan más ganas de participar en el proceso. Bueno, el tema de niveles y logros está directamente relacionado con lo que pasa con los videojuegos, donde, acuérdense, los que somos más grandes, los primeros videojuegos que se jugaban implicaban pasar de pantalla, lograr salir de un mundo y trascender a otro con otras dificultades mayores, ¿sí? Retos que se van haciendo cada vez más difíciles y por supuesto todo esto está teñido por el ensayo y error, explicándoles a los alumnos que esta metodología permite un proceso iterativo en donde si se equivocan no pasa nada. Si se equivocan no pasa nada, por supuesto, si estudiaron el material que les estamos dando, digamos, de vuelta, no es jugar por jugar, pero que es el momento para equivocarse, si no después cuando ya estén recibidos y estén luchando contra el cliente que no les paga o que por un error, bueno, cometen algo que es terrible, que es imposible de desandar, ¿sí? El momento para jugar es el laboratorio que constituye el aula, tanto el aula presencial como el aula virtual, como el aula extendida, y es el momento en donde es lícito equivocarse porque, bueno, nuevamente, el alumno es el protagonista de ese proceso y es algo que le tiene que servir a él. Por supuesto, todos nosotros docentes, calculo que somos expertos en nuestra temática, así que ya sabemos qué es lo que estamos explicando, pero la idea es que el alumno incorpore como propios esos procedimientos, esos contenidos y esas actitudes, ¿sí? Y las pueda llevar a su propia práctica de una manera más agradable, más suave, más motivado por todos estos elementos que estamos trabajando. Bueno, acá listé algunas herramientas amigables que son gratuitas, que están bárbaras y que si no las conocen estaría buenísimo que las usen. El Kahoot es un juego de preguntas y respuestas que vamos a estar jugando en un ratito, donde el docente puede incorporar imágenes, puede generar sus propias preguntas. Hay preguntas que se contestan de manera múltiple, donde más de una puede ser correcta, hay verdaderos y falsos, hay un control deslizante, por ejemplo, para preguntas que tienen que ver con unidades de medida. Hay un montón de recursos y realmente están muy buenas. Hay versiones educativas que son gratuitas, así que pregunten en sus instituciones. Acá UAI nos da una versión paga que tiene, bueno, un montón de banco de imágenes y un montón de materiales que están buenísimos. Las dos herramientas que siguen son para trabajar, por ejemplo, con cartas para fijar ciertas palabras. Por ejemplo, para aprender idiomas está buenísimo porque uno se puede cargar su propio diccionario de las palabras que más le cuesta memorizar o en el caso de giros idiomáticos o de cualquier estructura que le sirva, y entonces tiene la definición y el nombre y puede ir repitiendo infinitamente
el pasaje de esas cartitas como para memorizar datos. Por supuesto, no es lo mismo el aprendizaje memorístico, que es el más bajo de la cadena alimentaria, que donde necesitamos habilidades de nivel superior, pero sí para este tipo de cuestiones que son como más lineales, son buenísimas esas herramientas. El docente puede generar estas instancias de cartitas para recuperación de contenidos y también se puede jugar con imágenes. Vuelvo a casos de medicina porque nos pasó con alumnos de otros años que lo que hacían era generar, por ejemplo, estas cartitas con una imagen de un hígado enfermo y atrás el nombre de la patología o la descripción de, no sé, qué pasos había que hacer para curar ese hígado enfermo. Donde digo hígado, imagínense cualquier cuestión médica que tenga que ver con cualquier especialidad. Así que eso está buenísimo y se los podemos asignar a los alumnos como reto desafío. Pueden jugar en grupo, pueden jugar después en solitario. Hay un montón de esas herramientas que son geniales. Otra herramienta que me gusta mucho es EducaPlay, no sé si se metieron alguna vez o si la conocen. Hay una batería de juegos que el docente también va a armar pretaporte, en donde pueden hacer, como les decía antes, palabras cruzadas, juegos de correspondencia, hay unir con líneas, sopas de letras, todo relacionado con texto. En este caso, por ahora no había imagen, salvo algunas que eran como rompecabezas que se podían usar en historia del arte y después descifrar cuál era el cuadro o cuál era el artista. Y también había otras con imágenes también de correspondencia, pero el fuerte era todo lo que tenía que ver con textos. También se pueden hacer roscos tipo pasapalabra, donde por supuesto el docente es el que va a poner cuáles son las palabras que le interesan según la unidad temática que está trabajando. Wordwall es otra herramienta linda, es parecido al Kahoot, el primero que les decía de preguntas y respuestas, con la diferencia que no estamos viendo todos al mismo tiempo en pantalla quién va ganando después de cada pregunta y respuesta. Pero lo que tiene de bueno es que el docente puede cargar sus preguntas y sus respuestas y después tunear el juego para que tenga una característica u otra. Hay uno que, por ejemplo, es un concurso de preguntas y respuestas como en televisión, donde hay efectos de audios y aplausos cuando uno va contestando bien. Incluso el jugador puede elegir en preguntas que le parecen difíciles si apuesta al doble, así gana el doble de puntos. Y hay una tabla de posiciones donde los alumnos aparecen y nos puede servir eventualmente también como para evaluarlo si el alumno que está más alto en la tabla de posición podría llegar a tener una nota un poco más alta. Genially es otra herramienta que seguramente todos ustedes conocen porque está muy de moda, que además de servir para presentaciones, tiene varias opciones gamificadas, como les decía también antes el rosco, y hay otras opciones como quién es quién. Bueno, hay también juegos de mesa tipo juego de la oca, que de nuevo el docente va a tunear agregando sus propias imágenes, agregando sus categorías, agregando en el idioma en el que quiere trabajar, que está bueno. Perdex es otra linda plataforma en donde ustedes pueden elegir, por ejemplo, con qué personaje van a jugar y hay como una suerte de carreras. Imagínense una pista de carrera de caballos donde cada uno está con su avatar y en función de la corrección en sus respuestas va avanzando y ve a su avatar con su nombre que va más rápido o más lento que los demás. Esas cosas de competencia a los alumnos les encantan y no importa si son de nivel inicial, de primaria, de secundaria, incluso de universidad o de posgrado, se enganchan todos y terminan jugando. Hasta ahí cuestiones que tienen que ver con herramientas que son tecnológicas y que sirven para jugar. Pero después hay otras herramientas que no están pensadas como juego, pero el docente les puede dar una vuelta de tuerca como para que sí sirvan como juego. Por ejemplo, Google Maps, ¿y qué puedo hacer con esto? Cualquier cosa que necesite geolocalización. Imagínense que estamos hablando de una civilización antigua y cómo fueron expandiéndose mientras conquistaban en ese ejército las tierras aledañas y el primer alumno que en pantalla marca en el mapa dónde empezó, no sé, tal conquistador su ruta y dónde la terminó es el que gana y compartiendo pantalla van indicando esos lugares y pineando. Millones de cosas se pueden hacer. Lo que pasa es que siempre las tenemos que contextualizar. ¿Y a mí en diseño me sirve esto? Probablemente no, pero para alguien que esté explicando algo que necesite alguna ubicación geográfica y linkearlo con algo histórico, con algo político, seguramente sí le va a servir. El tema es tratar de ver cómo le damos una coherencia según lo que estamos explicando. Nosotros, por ejemplo, en diseño lo usamos en una materia que se llama tipografía, que es el segundo año, donde se ve la historia de la escritura y cómo cada cultura fue creando sus propios signos para escribir, que son todos distintas y bueno, tienen que ver con
diferentes cuestiones de los materiales con los que contaban, decir una aproximación religiosa o una aproximación contable, bueno, millones de cosas que no importa, no los quiero aburrir ahora, pero en ese caso, por ejemplo, utilizábamos Google Maps para hacer una carrera de velocidad y que los alumnos dentro de el Museo Británico fueran encontrando en tiempo real en qué piso estaba determinada escritura y describir determinadas cosas. Quizás para otra disciplina es horrible este ejemplo y no les sirve, pero lo que quiero es que vean que cada uno lo puede adaptar como le sirva para sus propias prácticas. Bueno, el diccionario de la Real Academia Española también puede servir, donde les tiramos por la cabeza una palabra y la tienen que definir, y si no la saben pueden inventar y en función de eso se genera como un buen clima de romper el hielo y a partir de eso sí el docente da la definición. Simulaciones de cualquier cosa que se les ocurran, estudios de caso y dramatizaciones que pueden venir combinados con los otros, digamos, no es que sean todos juegos por separado, tampoco saturar a los alumnos si tenemos 16 clases en el cuatrimestre y les tiramos por la cabeza 3 juegos por clase, porque ahí es demasiado y se pierde un poco también la rigurosidad, ¿no? Siempre lo importante es ver el contexto, para qué sirve ese juego, por qué lo estamos agregando, sí que no sea algo que estamos metiendo porque sí. Si me venimos bien de tiempo, vos decime si... Sí, bárbaro. Bueno, algunas cosas interesantes, cuando ustedes juegan algunos de estos juegos digitales que les mencionaba antes, muchos de ellos tienen instrumentos de medición. Esto que estamos viendo acá, por ejemplo, es un Kahoot. Si logran que los alumnos se logueen con su propio nombre, van a ver, por ejemplo, quiénes son los alumnos que necesitan ayuda. Acá Nicole y Ashley respondieron bien solo el 31% de las preguntas. Evidentemente hay algo que no están entendiendo. ¿Sí? El 58% del curso nada más contestó bien. Bueno, o no estudiaron o el docente tendrá que agregar otras dinámicas a sus clases como para que se entienda. Aquí, por ejemplo, vemos una pregunta que el 77% del curso contestó mal. Entonces, estos elementos que se pueden descargar después en un Excel también nos sirven como insumo y como evaluación, ¿sí? Es más, podemos hacer de esto una evaluación informal y que los alumnos sepan que esto, por ejemplo, podría ser una nota más dentro de las que tenemos en el cuatrimestre, con lo cual se tomarían el juego un poco más en serio, que es un momento de esparcimiento nada más. Así que está buenísimo que podamos usar al máximo estos recursos porque nos dan un montón de información. Bueno, esta es la segunda parte del informe, donde me dice qué porcentaje de respuestas obtuvo cada alumno. Fíjense que esto lo podemos tomar perfectamente como nota. Este alumno sacó un 92, este alumno un 77, e incluso que hubo 6 alumnos que no terminaron. Bueno, puede ser una cuestión de conectividad, no entendieron la dinámica del juego, pero bueno, esto también nos permite entender dónde estamos ubicados. Bueno, cosas importantes a los que les interese la gamificación, cada una de estas herramientas que les mencionaba antes suelen tener su propia academia, entre comillas, donde los docentes nos podemos certificar. ¿Sirve la certificación? No lo sé, es para ponerla en LinkedIn nada más, pero nos permite decir, che, yo soy experto en hacer que mis alumnos jueguen. Así que buceen estas cosas porque están buenas, son en inglés en general las certificaciones, pero es simplemente proponer un juego, hay preguntas sobre cómo es la dinámica de estos juegos, digamos, nada demasiado complicado. Y siguiendo con cosas que son gratuitas, el INTEF, que es maravilloso, si no lo conocen, investiguen un poquito, que es el gobierno de España, da MOOCs gratuitos de gamificación, donde uno recibe una insignia, algo muy importante también para darles a sus alumnos y que también sirve como motivación. Bueno, es bastante horrible esta, pero nunca lo dije esto, perdón, señores del INTEF, qué feo, no puedo como diseñadora verlo. Donde aclara cuáles son las competencias docentes que alcanza el profesor que acaba de aprobar ese MOOC. Si ustedes se fijan, van a ver acá que en el marco de referencia de la competencia digital docente para Europa y España, bueno, habla de cuáles son las que alcanzamos luego de hacer este MOOC. Así que todas estas cosas gratuitas, agárrenlas porque son buenísimas y todos los años se renuevan y hay un montón de herramientas copadas que se pueden usar con los alumnos. Bueno, para cuando somos muy pobres y no tenemos ningún tipo de herramienta ni nos podemos conectar y todo funciona mal, bueno, hasta tenemos las insignias que aparecen en WhatsApp o que aparecen en Telegram, por ejemplo, si quieren hablar de una opción libre, en donde el alumno quiso algo maravilloso cuando le respondemos dentro del aula virtual, sea que estén usando Moodle o que estén usando Google Classroom o acá en Blackboard los que somos docentes guay,
que la devolución del trabajo del alumno termine con una insignia es diferente que le digamos excelente tu trabajo. Por ahí es una pavada nada más, pero esto tiene que ver también con un proceso de gamificación donde realmente estamos valorando ese trabajo que está haciendo el alumno. Si quieren algo un poco más sofisticado, hay un montón de herramientas como esta que les pongo acá abajo, como Open Budget, que les permite generar sus propias distinciones para los alumnos en función de lo que ustedes quieran destacar, que tenemos como el viejo cuadro de honor de cuando nosotros éramos chicos, uy, el mejor alumno que sacó 9,85, hasta el mejor compañero, el que entregó todo en tiempo y forma, el que hizo la presentación más prolija, el que, no sé, resolvió el conflicto más dificultoso o lo que ustedes quieran. Bueno, ahora les voy a mostrar, antes de ponernos a jugar, porque no me queda demasiado tiempo, algunas experiencias exitosas que tuvimos en Y con alumnos obligados, entre comillas, a presentar dinámicas gamificadas para sus propios trabajos. Esto es en el segundo año de la carrera de diseño. Cada grupo tenía que exponer sobre un tema en particular y en este caso ellos habían decidido armar un juego similar al Carrera de Mente, que todos deben haber jugado en algún momento, con la particularidad de que el tablero estaba diseñado por ellos, cada uno de los libritos estaba diseñado por ellos, y en vez de utilizar las categorías del juego, que podían ser, no sé, deportes, cine y series, geografía, ciencias sociales o lo que sea, esas categorías estaban relacionadas con lo que ellos habían expuesto. Entonces venía un miembro de cada uno de los otros grupos, tiraba los dados y contestaba la pregunta y después, bueno, la lúdica normal de ir avanzando en función de lo que fueran contestando correctamente. Imagínense la diferencia para el grupo en cuanto a la motivación, ¿no? De ver el trabajo de los otros compañeros, de querer participar y contestar. Encima había premio para el grupo que terminaba contestando mejor, a estar simplemente el docente nuevamente sentado leyéndoles el libro de leyes, el día y la noche. Bueno, esto también es una experiencia gamificada en la materia de Historia del Arte. A cada grupo le tocaba un artista plástico de los que habían visto en los distintos movimientos trabajados a lo largo de la cursada, y en el marco de la Noche de los Museos hicimos una exposición muy linda en el Casal de Cataluña, que queda a unas cuadras de la sede centro de la universidad. Se cortó la calle Independencia y los alumnos mostraban sus obras de arte en la calle. Bueno, maravilloso. Imagínense esto a el profesor mostrando una diapositiva toda torcida que tiene desde 1977, bueno, el día y la noche. Este es otro caso de éxito. Hicieron un correlato entre el preguntados digital con eh, una propuesta física. Cada alumno también respondía preguntas que tenían que ver con los que habían con lo que habían expuesto en clase, y el premio, bueno, era comerse una picada, bueno, también motivación por millones. Y en este caso, para poder jugar algo que también tenía premios y que estaba relacionado con lo que ellos estaban exponiendo, tenían que contestar correctamente alguna de las preguntas y después podían participar de esta kermés. Les repito, esto sirve con alumnos de primer año, con alumnos de segundo. ¿Lo puedo hacer en un doctorado en física? Seguramente no, tendré que hacer otras cosas, pero lo que quiero que vean es la creatividad absoluta de los pibes cuando lo único que les decimos es: tiene que haber algo que tenga que ver con la dinámica de gamificación. Ustedes pueden elegir qué. Si hay premios, si esa pregunta y respuesta tiene un reto que después se engancha con otra cosa, si hay un role-playing en el medio, si vamos a permitir que todos los grupos jueguen, si juega uno por grupo. En este caso, y nuevamente recupero esto que les decía antes de la experiencia narrativa inmersiva, contaban leyendas urbanas. Estas alumnas de segundo se habían disfrazado de unos personajes que eran de la zona de Recoleta, el caso de una novia que había muerto atropellada en el día de la boda, aguantó una historia terrible, y que se dice que cada tanto la ven subir a colectivos en la zona durante las madrugadas. La manera en que lo contaban, digamos, comparen esto con un alumno en un tono monocorde diciendo: la zona de Recoleta queda en Buenos Aires. Bueno, también el día y la noche, muy interesante. Y después, cosas extras que daban como premios, no sé si se llega a ver acá en la imagen, hay un plato que tiene unas galletitas que eran con forma de dedo, porque supuestamente había perdido un dedo cuando se murió y no sé qué, y estaban pintadas con una salsa de frutilla para simular la sangre, bueno, cosas súper creativas que excedían totalmente lo que esperábamos los docentes. Bueno, y acá juegos más digitales.
de los alumnos, donde luego de dar la clase, donde, bueno, contaban la problemática del barrio que les había tocado, había un personaje diseñado por ellos que estaba perdido y según las pistas que les iban dando, tenían que, en este caso, por ejemplo, decir si el personaje estaba en Belgrano C, en Belgrano R, en el barrio chino o en Tierra Santa. Esto los corre totalmente de la zona de confort y los resultados son maravillosos. Bueno. ¿Qué más? Algunos juegos son más analógicos. En este caso, los chicos habían construido un memotest para poder armar las duplas. Tenían que contestar previamente algunas de las preguntas relacionadas con el tema que se había expuesto. Un pasapalabra. Digamos, como verán, hay muchos juegos que en general conocemos, pero que están adaptados a lo que estamos explicando en ese momento. Bueno, este es el clima que se vive en el aula. Habrán visto aulas en donde no pasa esto, repito, sin perder la rigurosidad. Sí, los temas se dan, la currícula se respeta, los parciales aparecen, las entregas aparecen, pero es totalmente diferente trabajar de esta manera a gente que se está durmiendo, que no tiene ganas de participar, que odia esta cosa así como muy, muy conductista y el aprendizaje memorístico, ¿no? Bueno, y esta que es una experiencia divina en la materia tipografía, se dan contenidos caligráficos que sirven para manejar la motricidad fina, la relación mano-ojo-cerebro. Y la profe, esto encima era en pandemia, que había un clima horrible, para levantar un poco el ánimo, comparaba, después de pasarles la escena de Harry Potter, donde Hermione les muestra cómo hacerle evitar la pluma, el movimiento que había que hacer con la mano para generar el signo era bastante parecido a lo que pasaba en la película. Así que la puerta está abierta para que entre todo, para que entre música, para que entre cine, para que entre literatura, y esto hace que el alumno también salga de la zona de confort y aumente, por supuesto, su motivación. Bueno, y esto de acá, que es lo último que les muestro, después jugamos un poquito, es un challenge, que es una de las maneras de jugar que hicimos durante la pandemia, donde por primera vez juntamos a todos los alumnos de la sede de Buenos Aires y la de Rosario. Éramos 800 alumnos con los docentes jugando todos juntos viernes a la noche, y se les daba a los chicos un reto el miércoles, que tenía que estar resuelto para el viernes, y ahí hacíamos un vivo donde jugábamos todos juntos, alumnos y docentes, y la consigna era generar un tono Pantone que demostrara lo que estaba pasando en ese momento, lo que cada uno sentía de la pandemia. Bueno, no sé, supongo que todos conocen qué es. El Pantone es una codificación de color que hace que, por ejemplo, si yo tengo que imprimir una etiqueta de Coca-Cola acá o en Tanganica, el color salga exactamente igual, justamente para evitar desvíos. La Coca-Cola no podría salir naranja porque, bueno, vamos todos presos, no ese es el color registrado por Coca-Cola. Para esto, los diseñadores tenemos estos códigos que son muy, muy específicos. Bueno, esto se, esperen un cachito que ahí voy, esto se ponía en las redes de la carrera, invitábamos alumnos a participar, los docentes también podían jugar, y el viernes se hacía una votación abierta donde cada alumno podía votar, sus amigos podían votar, los docentes podían votar, y aparecían propuestas como estas. Por ejemplo, el color naranja Pantone de la carita de Trump, que lamentablemente está vigente ahora. El segundo, que es muy divertido, era el Pantone Mirta Legrand. Bueno. Y el último, el Pantone Zoom, que los docentes estábamos todos viscos ya de estar las 24 horas dando clase por Zoom. Fue cuando, bueno, fue el auge del Zoom. Y después, bueno, cosas nada, de lo que les estaba pasando a los chicos. Esto era muy divertido, el Pantone Mondongo, porque se decía que todos habíamos subido entre 3 y 6 kilos durante la pandemia. El Pantone COVID, el Pantone La Rosadita, que era justo de esa época, y este horror. ¿Se acuerdan del diputado que apareció con la mujer medio desnuda atrás y decía que no, que en realidad no se había dado cuenta, que no? Bueno, en fin. Aparecieron cosas muy graciosas. Y también lo que hicimos con esto fue como democratizar lo que nos estaba pasando a todos, ¿no? Bueno, socialicemos esto horrible que nos está pasando y tratemos de tener un buen momento a pesar de todo lo que está sucediendo. Lo interesante para nosotros desde la carrera de diseño es que los chicos ponían en juego habilidades que tenían que ver con cuestiones tecnológicas, que tenían que ver con composición, con encuadre, con tipografía, con el uso de Photoshop o de otras herramientas. Quizás esto para otra carrera no sirve, para nosotros funcionó fantástico. Y este fue el segundo reto, más jugado, donde los alumnos podían pedir fotos de sus docentes, cualquiera de ellos. Los docentes de buen grado les daban la foto y ellos las trabajaban en Photoshop. La imagen de la izquierda es el profesor de diseño editorial. Fíjense lo que tiene que es el personaje con galera
Alicia en el País de las Maravillas, y lo que tiene en la cabeza es una prueba de galera. ¿Vieron cuando mandamos a hacer un libro que nos hacen la prueba de galera para ver si está bien la tipografía, si se lee bien el texto? Bueno, eran cosas que realmente estaban muy bien, todo hecho con buena onda, nadie hizo nada en contra de los docentes, al contrario, agradecían que abríamos la puertita como para jugar todos juntos. Imagínense el contexto de encierro, ¿no? Como no veo a mis amigos, no veo a mi familia, no veo a nadie, lo único que veo es docente hablando, 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 y compañeros, bueno, hagamos algo que nos sirva a todos como para relajarnos un poco y pasarlo bien, y de paso poner en juego habilidades como las que estamos viendo acá, ¿no? Bueno, ¿qué más? Podemos hacer visitas guiadas con búsqueda del tesoro, podemos hacer juegos de cartas digitales o físicas, podemos hacer quién es quién, se pueden hacer millones de cosas, ¿sí? El tema es dejarles ahora como la duda de, che, ¿y cómo lo puedo aplicar yo esto en mi materia? Me parece que nada de esto calza. Bueno, quizás nada de esto calza, pero puedo inventar alguna cosa nueva, puedo tomar algo que ya existe de las propuestas que están. Puedo ver con otros colegas qué otras cosas se están usando en este momento y después investigar un poco qué está pasando en otras instituciones. Por ejemplo, el Politécnico de Monterrey en México tiene unas propuestas de gamificación con casos de éxito que son excelentes. Entonces, ¿por qué empezar de cero si ya hay cosas que sabemos que funcionan y que están buenísimas? ¿Sí? Vean qué es lo que hay en otros lados porque realmente hay unas propuestas muy interesantes. Bueno, quiero mostrarles ahora, dejo de compartir y voy a ver algunas cosas muy tranquilitas que les pueden servir como dinámicas de algo nuevo eh, para prácticas que en realidad son viejas. Voy a compartir ahora. Bueno, por ejemplo, esta es una herramienta que a mí me encanta, que la encuentran gratuita en sus cuentas de Instagram, en donde lo que ustedes pueden hacer es generar un listado de temas que son los que les van a tener que dar a los estudiantes. Supongamos que son profesores de geografía y a cada grupo le tienen que dar un continente. Ustedes anotan acá cuáles son los continentes y después dicen, bueno, grupo uno voy a tirar. ¿Sí? Para el grupo uno que es de Pepito, Cacho y no sé quién. Bueno, y esto lo que hace es ir eligiendo qué tema le toca a cada grupo. Comparen esto con decir, bueno, al grupo uno le tocó Asia, al grupo 2 le tocó África. Son cosas maravillosas que generan un corte en esa dinámica quizás más llana, más lista de otra vez la clase expositiva y es como, bueno, che, acá está pasando algo, me llama la atención. Ustedes pueden elegir que esa palabra, ese continente, ese color, esa nota musical, eso que ustedes hayan cargado acá, se elimine inmediatamente una vez que ya salió. O pueden hacer que aparezca de vuelta en el caso de que tengan un grupo numeroso y quizás a 3 personas o 3 grupos les toque exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces vuelven a tirar y ahí aparece. Por ejemplo, esto que estamos viendo acá es la lista de cuentos con las que trabajamos en la asignatura de la maestría en tecnología educativa en simuladores y videojuegos, donde cada grupo tenía asignado de esta manera un cuento random y lo que tenían que hacer con ese cuento, bueno, analizarlo según las categorías que habíamos visto en la asignatura y después generar una idea de videojuego, un gameplay de cómo sería un correlato entre este juego, perdón, este cuento y cómo sería ese juego, ¿no? Hay 3 mundos diferentes, el personaje principal tiene que agarrar 3 monedas y después ir para tal lado. Todo esto, por supuesto, adaptado a sus propias prácticas. Sí, pero yo estoy dando agropecuaria 7, no me calza acá algo que tenga que ver con cuentos. Genial, no será cuentos, será cómo son los cultivos y su evolución en no sé dónde, o cada uno, que por supuesto sabe cómo es su asignatura y en qué momento irían mejor estas dinámicas, lo puede ir aplicando, eh, tratando de que sea algo que, como les decía antes, no entre por la ventana, que el alumno lo sienta como algo fluido, como algo lógico y que les den ganas de participar. Lo que ocurre una vez que ustedes ya metieron alguna dinámica gamificada es que los alumnos están tan motivados que piden, profe, ¿y cuándo jugamos otra vez? No sé, esperen, tenemos que ver cómo calza con las temáticas que estamos trabajando, pero realmente se genera una sinergia que es muy interesante. Bueno, ¿qué preferís? ¿Si me jugamos un Kahoot o abro un ratito para preguntas y después jugamos? Eh, Decidilo vos, algo chiquito, porque quedan 10 minutitos. Sí, por eso, el juego tarda 5 minutos Tarda. nada más, así que hacemos eso y después Bueno, abrimos 2 minutos para preguntas y estamos. Bueno, perfecto. entonces dejo de compartir esto, denme un segundito que compartimos el juego y ya arranca.
Bueno, supongo que todos habrán usado alguna vez Kahoot, que es caballito de batalla de todas las materias, porque súper sirve. Si no lo usaron, bueno, es el momento. Para los que no jugaron nunca, o escanean el QR, o si no, se meten en kahoot.it, esta es la dirección. Les sugiero hacerlo desde un dispositivo móvil y ponen este pin, y cuando estén todos logueados, empezamos a jugar. El juego es muy sencillo. Van a tener distintas preguntas y el que contesta mejor y más rápido es el que obtiene el mejor puntaje. No sé cuánta gente hay logueada, Sime, para ver cuándo empezamos a jugar. 20 personas. Gracias. Bueno, entonces espero un poquito, a ver cuántos somos acá. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, los chicos que no juegan. Bueno, ¿arrancamos? Bárbaro. Entonces, para responder, van a tocar en sus dispositivos el color que corresponda. Para aquellos que tienen problemas para reconocer los colores, que esto es muy interesante, los pueden reconocer también por forma. Por ejemplo, el rojo es un triangulito, así que si no distinguen el color rojo, tocan la opción que es triangulito y con eso funciona también. Así que tiene en cuenta estudiantes con necesidades especiales y eso me parece genial para la inclusión. Bueno, arrancamos, son solo 200 preguntas, así que para las 3 de la mañana terminamos. Bueno, vamos con la primera. Bueno, pregunta, ¿solo podemos utilizar actividades gamificadas en la clase sincrónica? ¿Sí? ¿No? ¿O me repite la pregunta? Aclaro que todas las imágenes que vamos a ver son de casos reales de la carrera de diseño, de la carrera de animación o de la carrera de publicidad jugando. También los hago jugar a los docentes entre ellos. Bueno, claro que no. En la actividad sincrónica podemos dejar un desafío con una fecha a futuro y dejamos el link en el aula virtual. Millones de formas, cada uno lo organiza en función de sus necesidades. No sé quién es Maxi, pero lo aplaudimos. Muy bien, Barbie. Barbie, sospecho quién es. Muy bien, Barbie. Sigamos. ¿Verdadero o falso? El aula virtual debe tomarse como un espejo del aula presencial. ¿Verdadero o falso? Miren, los premios en general siempre tienen que ver con cosas de comer, ¿eh? Eso está buenísimo. No, en realidad tiene sus particularidades. Hay cosas que sirven del aula presencial, pero tiene su propia idiosincrasia que me va a permitir que el alumno esté compartiendo pantalla, que esté jugando en vivo en ese momento y después dejarle otra cosa para después. Sí y no, pueden agregarle todo lo que quieran y tiene su propia identidad. Bueno, muy bien, Lucía. ¿Vale? ¿Sos vos? Hola, Vale. Bueno, vamos con la tercera. En el aula virtual no hace falta organizar, es mejor improvisar. Es imprescindible organizar las actividades. Una clara organización del material es fundamental. Todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Bueno, es imprescindible organizar las actividades, la organización clara del material es fundamental y guarda con esto porque no es que, bueno, ¿y qué hacemos hoy? No tengo ganas de preparar la clase, les tiro un juego por la cabeza. No es eso, ¿sí? Tenemos que, como les decía antes, tener una batería de juegos que están pensados para determinados momentos de la clase, para determinada etapa de la currícula. No es que vale todo, ¿sí? Tiene que estar todo recontrapensado. Bueno, muy bien, Lucía. Vale, muy bien, vale. Seguimos. ¿Verdadero o falso? Las actividades sueltas, subidas en cualquier orden, mejoran los aprendizajes. Y con esto estoy hablando también de todo lo que tiene que ver con los juegos, ¿no? Es muy fácil esto, muy fácil. Bueno, claro que es falso, linkeado con la pregunta anterior. Tiene que estar todo pensado y hay un momento para cada situación, así que no, no, cualquier cosa en cualquier momento no. Bueno, muy bien, sí, ahí vale en la pole position. Estamos terminando casi. Muy bien, lo ideal es enviar a los alumnos infinidad de materiales y actividades autogestivas todo el tiempo. Y que jueguen solos, que sean felices, que hagan lo que puedan.
De nuevo, por supuesto que no, todo pensado, todo tiene un sentido. Los alumnos se dan cuenta cuando hacemos cualquier cosa, así que por favor, todo ordenado. Bien, próxima, ¿verdadero o falso? En el momento sincrónico se debe recuperar lo trabajado en las actividades asincrónicas. ¿Qué les parece? Lo ideal es que el alumno vea que hay una coherencia y que hay un correlato entre lo asincrónico y lo sincrónico, que no son dos compartimentos estancos que ahora juego y no tiene nada que ver lo que estoy jugando con lo que estoy estudiando, así que es todo un continuum, ¿no? Muy bien, ya falta menos. Se debe buscar una intencionalidad pedagógica en las actividades gamificadas. Bueno, es muy obvio esto, ¿no? Debe haber más actividades sincrónicas. ¿Qué es una actividad sincrónica? Siempre, sin exceder el tiempo previsto para la asignatura, debe haber más actividades asincrónicas. Miren cómo los juegos se están poniendo cada vez más exquisitos arriba, ¿no? Cada vez más cosas raras. Bueno, vamos, van entendiendo todo. Excelente. Sigamos. ¿Verdadero o falso? Muchas apps permiten armar palabras cruzadas y sopas de letras. Bueno, ya les estuve contando algo de esto. Excelente. ¿Verdadero o falso? Podemos incorporar actividades gamificadas en cualquier momento. ¿Verdadero o falso? Sí y no. En principio sí, siempre y cuando ese momento tenga algo que ver con el lugar de la currícula, el momento de la clase, sí. Bien. Los budgets actúan como reforzadores positivos. Son todos estos premios que les damos, copa, una cucarda, motivan al alumnado, generan un clima de sana competencia. No sé qué son los budgets. Excelente. Verdadero o falso, ya terminamos, ¿eh? No hace falta jugar con reglas. Dijimos al principio que eran muy importantes las reglas. Mm. Siempre tiene que haber reglas, si no es un viva la pepa. Qué vieja soy. Bueno, verdadero o falso, las metas claras ayudan a mejorar la experiencia gamificada. Si todo lo que sea regla, meta, una organización, es buenísimo. Fíjense, por ejemplo, este que es de Duolingo, hay un protector de racha porque no hay ningún día que puedo dejar de jugar, puedo decidir que un día estoy apostando a que sea doble, tengo que ver cuántas vidas tengo, puedo comprar vidas, digamos, está todo estratificado, ¿no? No es que hago lo que se me ocurre. Bueno, muy bien, vamos terminando, vale, viene en punta. Solo el docente puede diseñar juegos. Bueno, ahí les mostré algunos ejemplos. Sabrán que esto no funciona así. No, claro, por la relación asimétrica entre profesor y alumno. Y el docente es una tabula rasa. Bien, excelente. Bueno, vamos terminando. Verdadero o falso. Gamificar mi materia es muy difícil. Verdadero o falso. No es muy difícil. Vamos, los ayudo. Bueno.
Otro verdadero o falso. Hay juegos en la red sobre casi todos los temas. Sí, hay de todo, hay que buscar nada más. No hace falta hacer todo de cero. Muy fácil, vamos. Nos quedan 2 y terminamos. Hay de todo. Aprovechen los recursos que son buenísimos. Hay que hacer una curaduría de contenidos, como siempre, como cuando bajamos también información teórica, pero hay muchas cosas. Bueno, acá tienen que escribir cortito. ¿Te resultó interesante lo visto hasta ahora? Es tipo tweet. Pueden escribir 2, 3 palabras, no más que eso. Muy interesante, mucho, súper interesante, algo así excelente, no sabe, no contesta. Bueno, después voy a ver todos los resultados. Vamos a imprimirlos a ver qué es lo que dijeron. ¿Y qué más? 9 palabras. ¿Qué te gustaría conocer o profundizar sobre la temática abordada? También es un textito corto. Mm. Alternativas, más actividades, juegos en red, todo el tema de la competencia, salas de escape, sí, psicología detrás. Bueno, vengan a la maestría en tecnología educativa, paso chivo, materia simuladores y videojuegos y veremos todo esto en detalle. Ahora sí, vamos a ver cómo quedó el podio. Por el bronce, aplausos para Vale, Para muy bien, Vale. Vale. Por la plata, MX, muy bien. And the winner is, ¿quién se lleva el Oscar? Por el oro. Muy bien, Bueno, Valeria. Bravo. Bueno, y con bueno, esto terminamos. bueno. Excelente, Gabriela. Muy interesante Gracias. todo lo que has compartido. Tenemos material y aplicaciones para recorrer y nuevas ideas para pensar, para implementar en nuestras asignaturas. Así que bueno, ahí que están compartiendo los asistentes en el chat los comentarios. Bueno, aprendieron mucho, todos comentarios muy positivos. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por tu generosidad, por estar esta tarde acá en el webinar de Aula Abierta. Y para finalizar, voy a presentar, les a ver, voy a compartir los QR con los accesos a las redes de la Maestría en Tecnología Educativa de la Universidad Abierta Interamericana. Tenemos el QR para seguir a X, el espacio de la maestría en LinkedIn y también nuestro espacio en Instagram. Así que les dejamos acá en pantalla los QR para que puedan seguirlos. Y los invitamos el próximo miércoles 25 de junio a las 18:30. Se va a realizar una reunión informativa para el ingreso en esta segunda parte del año de la Maestría de Tecnología Educativa, dirigida por la doctora Marta Libedinsky. Así que bueno, los invitamos a ponerse en contacto con posgrados@uay.edu.ar para poder anotarse y participar de la charla. Está abierta la inscripción, ahí tenemos también el WhatsApp 54911-2759-1488. Y les agradecemos mucho la participación en este espacio. Muchísimas gracias a la profesora Gabriela Friedman. Y nos estamos encontrando en el próximo webinar de Aula Abierta. Así que bueno, en nombre de la Maestría en Tecnología Educativa los saludamos y hasta pronto. Gracias.